¿Es así? Sí, profe. Bueno, bueno. Listo, entonces. Ahí comparto pantalla. Bueno, ahí están viendo el TP4 Sí, profe. de 10. Bueno, ya se lo voy a enviar yo por WhatsApp, ¿sí? Y a ver, un segundito. Informática. ¿Me puede mandar un mensajito? A ver. Ahí está. Bueno, ahí les envío a ver si cómo andamos a la memoria de las clases que tuvieron con la ingeniera Lucero sobre el tema de, de flujo, ¿no? En este caso, el tema archivo, ¿sí? Acá tengo el PowerPoint de la clase, cualquier cosa, digamos, lo repasamos, ¿sí? Los ejercicios estos son muy sencillos, son algunos, digamos, se solapan con info 1, sí que lo hicieron, no van a tener problema, ¿sí? Pero bueno, vale la pena empezar por lo sencillo. Dice, el problema número 1 dice leer carácter a carácter el archivo datos txt, el cual es un archivo de texto con la función getC. ¿Algunos de ustedes se acuerdan qué característica tiene la función fgetC? ¿Qué es lo que hacía la función fgetC? ¿No se acuerda ninguno? Bueno, el getC, ¿qué es lo que hacía? ¿Alguno se acuerda? El getC leía un carácter desde esto, desde teclado. Y el fgetC podríamos decir que lee un carácter desde algún archivo. ¿Sí? Bien, la idea es leer carácter a carácter, ¿sí? Desde este archivo, el cual es un archivo de texto y lo muestra por pantalla. ¿Qué es lo que tiene el archivo? Tiene los números en columna del 1 al 15. ¿Sí? A ver, les voy a mostrar más o menos cómo sería el archivo. El datos txt serían los números del 1 al 15. Entonces esto no es nada del otro mundo, ¿no? Acá tengo 1, hay un enter, 2, 3, 4 y hasta 15. Bien. Si les interesa, podemos ver un poquito qué es lo que han visto con la ingeniera, ¿sí? Para ver si hacemos algunas preguntas para entender lo que vamos a hacer más adelante, ¿sí? Bien. Definimos vamos a utilizar un nuevo tipo de datos. El tipo de dato es el tipo file, ¿sí? ¿Para qué me sirve la variable esa tipo file, chicos? ¿Qué les parece? Asociamos un puntero a un archivo. Asociamos un puntero a un archivo, perfecto, ¿sí? Ese puntero va a apuntar tanto al archivo, ¿sí? Hacer referencia al archivo y a su vez
también en qué posición dentro del archivo, como en dónde está posicionado, ¿no? Después, para abrir un archivo específico, utilizamos la instrucción fopen, ¿sí? Y la instrucción fopen, si es que puede abrir el archivo, el resultado que va a devolver, o sea, al return, el dato que devuelve, es un puntero a ese archivo, ¿sí? Entonces, yo cuando defino la variable, pongo file asterisco fichero y estoy diciendo que fichero es un puntero a un archivo, ¿sí? Cuando quiero decirle a dónde va a apuntar, escribo fichero es igual, le asigno el resultado de ejecutar la instrucción fopen, en el cual le digo el nombre del archivo y el modo. El nombre del archivo es el archivo en sí, ¿no es cierto? Y el modo, ¿qué tengo que definir en el modo? El modo puede ser un archivo de lectura, de escritura, como lo dice acá, o añadir al final. Y también le puedo decir si es un archivo de texto o binario, ¿sí? El archivo de texto, ¿por qué se caracteriza? ¿Alguno se acuerda de algo? ¿Con la T, profe? Claro, con la T, y se utiliza se graba carácter a carácter, ¿sí? En caracteres ASCII. Y el binario es un poco como es el almacenamiento binario en el dispositivo. Y bueno, acá tienen todos los modos disponibles. R para lectura, W para escritura, ¿sí? El A es para agregar, o sea que cuando abre un archivo, agrega al final de lo que estaba, que no lo borra, ¿sí? Si yo utilizo W y hay un archivo anteriormente, lo borra directamente, ¿sí? O sea, lo empieza de cero, ¿sí? Borra todo lo anterior. Y si pongo en A, no borra lo anterior, sino a partir de ahí sigue escribiendo, ¿sí? El signo más para decir que el archivo es de lectura y escritura. El prefijo B larga es para que es binario y el prefijo T es de texto. Si es que no pongo que es de texto, por defecto, asume que es de texto. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otra cosa más nos puede hacer falta de la clase teórica? ¿Sí? Para seguir aclarando, ¿sí? Yo puedo, para escribir, a ver un segundito. Voy a hacer una tabla que me parece que va a ser útil. Yo voy a poner lectura acá. Bien, acá tengo lectura y escritura. Bien, si es que yo hago carácter a carácter, y quiero hacer una lectura, ¿qué instrucción utilizo cuando manejo el tema de archivos? Que recién la nombré. fgetC. ¿Sí? Si yo quiero hacer una escritura carácter a carácter, ¿qué instrucción utilizo? Fputc. fputc, perfecto. Y después viene el paréntesis. Si yo quiero hacer por bloque, ¿sí? Y quiero hacer una lectura, digamos, esto es formato texto, ¿sí? Si yo quiero hacer por bloque, utilizo la instrucción
F, scanf. Y si yo quiero hacer una escritura por bloque, utilizo F, printf, esta instrucción, ¿sí? Y si es que yo quiero trabajar en binario, ¿sí? Que sí o sí trabajo por bloque, digamos, por registro, utilizo la función fread. Y para escribir, voy a utilizar la función fwrite. ¿Sí? Si esta lee carácter, este lee un bloque, digamos, y esta lee una modalidad, digamos, que la que les propongo hacer es leer directamente un registro, o sea, todo el renglón. ¿Sí? No sé si esto lo ayuda un poquito a que nos ubiquemos qué instrucciones vamos a utilizar para las distintas modalidades. Si vamos a hacer carácter a carácter, vamos a utilizar fgetC, fputC. Si vamos a trabajar por bloque de caracteres, vamos a utilizar fscanf y fprintf. Y si vamos a... todo esto es modalidad de texto. Y si quiero hacer modalidad binario, utilizo el fread y el fwrite. ¿Sí? Eso a modo de ubicarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide esto? Abrir el archivo datos.txt, que es de texto, y que lo muestre por pantalla ese contenido. Y tiene esta información que ya lo vi. Así que bueno, vamos al programa, ¿sí? Y hacemos, y abrimos ese archivo. Fíjense, este ejercicio que lo tengo resuelto yo, ¿sí? Utilizamos las librerías común y corriente, stdio, stdlib, ¿sí? Y vamos a declarar un puntero del tipo file que se llama archLectura, ¿sí? Y después voy a definir una variable tipo char, que es la carácter. Entonces, en la línea 10, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Ejecuto una instrucción fopen. ¿Y qué le paso como parámetros a esa instrucción, a esa función que dice abrir archivo? El nombre del archivo. Entonces pongo comillas datos.txt. Ese es el nombre del archivo y tengo que poner coma y después entre comillas el modo. Y en este modo dice RT. ¿Qué significaría RT? Leer texto. Claro, R de read, o sea que es de lectura, y T de texto. Si es que yo omito la T, va a asumir que es de texto. ¿Sí? Perfecto. Vamos, si está todo bien, fopen debería devolver un puntero. ¿En qué casos no devuelve un puntero concreto, sino devuelve null? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando ese archivo no existe. Perfecto. Cuando ese archivo no existe o no lo puedo acceder porque está utilizado por otro usuario. ¿Sí? Perfecto. Si es que tiene problemas, me devuelve null. Pero si es que no tiene problemas, lo encuentra y lo puede utilizar, me va a devolver la dirección, o sea, me va a apuntar a ese archivo. Y al principio y al inicio de ese archivo. Entonces, yo pregunto, si archivo lectura es igual a null, imprima
error en el archivo de lectura, system pause, y hago un return 1, y termino acá, y no sigo haciendo más nada. ¿Sí? En caso de que eso no suceda, seguimos acá en la línea 19. ¿Y qué es lo que hago? Digo, leer, ¿sí? Leer un carácter desde un file, desde un archivo, y acá le tengo que decir, dentro de los parámetros de la función, le tengo que decir de cuál puntero. Y ese puntero a su vez apunta a un archivo físico. Entonces le tengo que decir, lee un carácter desde el puntero archlectura. Listo. Ejecuta la orden y ese carácter que leyó después se lo asigno a la variable carácter. ¿Sí? Entonces acá hago un bucle en el cual acá leí, acá lo imprimo por pantalla a ese valor y leo uno nuevo. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando voy leyendo? ¿Cómo me doy cuenta de que llegué al final del archivo? Yo cuando llego al final de un string, ¿cómo me doy cuenta de que termino el string? ¿Cuánto vale el carácter? El último de todos. 0. 0. 0 vale, perfecto, que sería el equivalente a null. ¿Sí? Perfecto, Joana, y perfecto, Bustamante. Entonces, yo voy a seguir leyendo e imprimiendo hasta que, ¿cuál sería mi carácter de finalización? Hay un carácter que se llama EOF, ¿sí? Entonces, yo digo, seguir haciendo esto mientras fin de archivo del puntero archlectura valga 0. Cuando vale 1, o cuando no vale 0, listo, salgo del while y detengo este ciclo iterativo. ¿Sí? Entonces, mientras el archivo de lectura es igual a 0, o sea, significa que no es el final, yo leo e imprimo por pantalla, leo e imprimo por pantalla. Hago este círculo, este ciclo, y cuando detecto el FEOF, que es igual a 0, es distinto de 0, salgo y después, ¿qué es lo que hago? Así como hice el fopen, también tengo que hacer el fclose. ¿Sí? Lo cierro el archivo para que otra persona lo pueda utilizar y para no dejarlo abierto. Cuando está abierto un archivo se puede romper. ¿Sí? Y después finalizo. ¿Se entiende lo que hizo este código? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Ascurra, Kevin. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, se encendió. bueno, lo ejecutamos, ¿sí? Lo compilamos. Esto se los paso a ustedes, no se hagan problema. ¿Sí? Y ese archivo que estaba en el archivo de texto que le hice ver por pantalla, lo leyó y lo imprimió por pantalla. ¿Mm? Perfecto. Entonces, yo ahora les copio. ¿Sí? TP4 ejercicio 01. Y lo escribo. Tómense ¿están con las compu la mayoría? ¿Chicos? Yo sí, profe. Yo también, Bueno, profe. traten, hagamos una cosa para que vayamos en firme. Hagan un archivo de texto, ¿sí? Como este. A ver.
Puse 1, enter, 2, enter, 3, enter, ¿sí? Hasta el 15, enter. Acá, a la derecha del 15, ¿qué debería estar? Presente. La marca de fin de archivo, ¿sí? Porque fíjense, yo no puedo seguir navegando con el cursor. Ahí se terminó, ¿sí? Y hagan, no den enter y estén por acá, por cualquier lado, porque va a leer otras cosas. Ustedes tienen que tener hasta ahí información únicamente, ¿sí? Traten de hacer este que es sumamente sencillo. Generen este archivo. Si quieren se lo mando también por... Al archivo, fíjate, perfecto, Santiago, mira, si vos tenés ahí, este es tu carpeta donde tenés el main, en esa misma carpeta tenés que hacer, ¿sí? Igual, profe, creo que también se puede poner la ruta del archivo ahí en FOP. Exactamente. También ahí, sí. Si vos querés poner C2 puntos, T2 puntos barra, y si no especifica la ruta, lo hace en el directorio donde estás parado, ¿no? Es así, es cierto. No, pero si vos querías poner la ruta, ponías C2 puntos barra datos.txt y lo ponías en el raíz, ¿no? Del C. Háganlo. Debe ser un detalle muy pequeño lo que te falta, Joana, pero no creo que se te complique, ¿sí? Tendrías que corregir eso nada más. Bueno, vamos al segundo ejemplo TXT. Ese BK viene de backup, de copia de respaldo, ¿sí? Entonces vamos a copiar este archivo en este otro archivo con la técnica de carácter a carácter, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo deberíamos hacer. Y no es nada muy distinto al anterior, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Utilizamos las mismas librerías. Ahora definimos dos punteros, uno del archivo de lectura y el otro donde vamos a hacer el backup, que debería ser de escritura. Vamos a definir una variable carácter del tipo char, ¿sí? Y vamos a decir que el archivo lectura va a apuntar al resultado de ejecutar la instrucción fopen del archivo datos.txt en el modo texto lectura. Y el otro puntero que se llama arch escritura va a apuntar al resultado de ejecutar la instrucción fopen del archivo datos-bk.txt del modo WT, o sea, de escritura texto. ¿Vamos? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Fácil, fácil. Entonces, preguntamos si archivo lectura es igual a null, hay un problema y nos vamos. Si archivo escritura es igual a null, ¿cuándo puede ser igual? ¿Cuándo puede tener problemas de escritura que sea null? Porque en la lectura ya me dijeron ustedes que es cuando no lo encuentra. Pero en escritura, si no lo encuentra, yo les digo que lo crea, lo genera. ¿Cuándo devolverá null un archivo que se hace para escritura? ¿Qué les parece a ustedes? Podría ser cuando el archivo está en uso por otro programa. Puede ser, Cristian. Y la otra cuestión es cuando, por ejemplo, lo estoy direccionando a una ruta en los cuales no puedo escribir. Por ejemplo, a un CD. ¿Sí? A un CD, o por ejemplo, no tengo más espacio. También, cuando no tengo permisos de escritura, como dice Santiago, muy bien.
Entonces, ahí Arch escritura puede ser null. Entonces dice, error de escritura, hace una pausa y sale con return 1, finaliza, no sigue más. Puede ser, Si profe, no- por ejemplo, también que cuando no hay más espacio o más memoria para escribir también de error, ¿o no? Sí, sí lo Que dije sería... recién, digamos, cuando Ah, no había más espacio, sí. Así sucede. Puede ser el disco C, que tengo permiso de escritura, todo eso, pero no hay más espacio. Bueno, si no pasa, si no tengo el problema de que Arch lectura es igual a null o Arch escritura es igual a null, paso a este ciclo, ¿sí? Que digo, carácter es igual al resultado de ejecutar la función fgetC de archivo lectura. Entonces, acá digo, mientras archivo lectura sea igual a 0, o sea que no encontró el final de archivo, ¿qué es lo que hago? Imprimo ese carácter que leí anteriormente por pantalla. Esto no lo pide el enunciado, ¿sí? Pero yo lo pongo porque me ayuda un poquito a depurar. Y después hago fputC. O sea, ese mismo carácter que imprimo por pantalla, también lo imprimo en el archivo. ¿Sí? ¿Y cómo le digo? Porque pongo fputC, ese carácter, ¿dónde? En archivo escritura. ¿Sí? Yo tengo que manejarme con punteros. ¿Sí? Listo. ¿Y qué es lo que hago? Hago carácter es igual a fgetC. Si es que estoy parado en el último carácter, sí que queda por leer, el FEOF de lectura me va a dar 0. Pero si es que estoy en el carácter de finalización de archivo, no me va a dar 0 el FEOF. Y ahí finaliza. Entonces hago este ciclo, lectura, impresión por pantalla, impresión en archivo y leo de vuelta. Y hago el ciclo, ¿sí? Todas las veces, en este caso 15 veces. Una vez que termino el ciclo de lectura-escritura, corresponde cerrar los dos archivos, tanto de lectura como escritura, y ahí finalmente hacer un return con 0, como una terminación normal, y finalizo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este código? ahí. Bueno, ahora lo voy a leer el chat. Voy a leer el chat porque me parece que me estoy perdiendo muchas preguntas. Ajá, la 29 y la 30. Mira, Maxi, la 29, viste que puse que no pide el enunciado. ¿Sí? Yo lo imprimo para darme cuenta qué es lo que está escribiendo. ¿Sí? Esta imprime por pantalla. ¿Sí? Y esta imprime en el archivo. Escribe en el archivo. ¿Sí? Un carácter, ese carácter que yo leí. ¿Se entiende, Maxi? Ahí estoy atento al chat. Perfecto. Entendió, Maxi. Bueno, de 10. De 10. He sido un poquito más específico. Eso es nada más y ahí lo ejecutamos. ¿Sí? Lo compilamos. Lo ejecutamos. ¿Sí? Y ahí imprimió por pantalla del 1 al 15, que eso no lo pedía, pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Lo que me interesa es ver cómo quedó el archivo. Este era el dato original, ¿sí? Y el datos BK, que sería como el backup, tiene la misma información. Fíjense, si yo lo borro, pongo hola UTN,
¿sí? Guardo. Si yo lo ejecuto de vuelta a este archivo, ¿sí? Cuando lo abro para escritura, ¿sí? Lo borra eso. Y si es que no existiera este archivo datos bk, ¿sí? Ejecuto y lo ha creado, ¿sí? O sea, lo accede, lo inicializa y escribe la información. ¿Por qué? Porque es del modo W. Si yo hubiera puesto del modo A, que es de append, es de agregado, hubiera escrito al final del último dato. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de los que tienen micrófono? Y los que tienen chat pueden escribir, digamos, si está todo bien. De mi parte, ninguna pregunta, profe. Ninguna Bueno. pregunta, profe. Sí. Te escucho. Fíjense, hasta el ejercicio 1 y 2 estábamos leyendo carácter a carácter, y en el ejercicio 3 dice leer del archivo datos txt los números, pero ahora a través de la función fscanf, en el cual no lee carácter a carácter, sino lee el bloque, ¿sí? El bloque que está delimitado por un espacio. Y copiar los mismos en datos-t1 y su valor al cuadrado, ¿sí? Acá cuando yo tengo un valor que tengo que elevar al cuadrado, imagínense en el número 11, no puedo hacer 1 al cuadrado, sino es 11 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a leer los números del 1 al 15 y vamos a generar un archivo con el número del 1 al 15 y a la derecha el cuadrado del 1 al 15. A ver si les hago ver el archivo y así me entienden un poquito mejor. Vamos a hacer algo así. Es el 1 al 15, pero a su vez vamos a generar el datos-t1, que es de texto también, que a la derecha tiene el cuadrado de el valor. 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. Y esto no se escribe carácter a carácter, sino se escribe con bloque. ¿Cómo leemos y escribimos de a bloque? Con fscanf y el fprintf. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer entonces ese ejercicio número 3. ¿Qué deberíamos hacer? Es como que estamos construyendo, digamos, nos estamos como basando en el anterior cada vez más y le agregamos otra cosa nueva. Definimos dos punteros, arch lectura y arch escritura. Define una variable entera que es del tipo número. Abro datos txt del modo lectura y de texto y se lo asigno a arch lectura. Leo datos1.txt o abro del modo escritura de texto y a ese puntero se lo asigno a archivo escritura. Pregunto si arch lectura es igual a null porque hubo algún problema. Si esto es así, devuelve 1 y termina el programa. Y también pregunto si arch escritura es igual a null. Digo que hubo un problema y me voy del programa. Y entonces ahora vamos a hacer un ciclo de lectura del archivo. Entonces yo hago ¿cómo se hace para leer por bloque? Hago un fscanf y en el primer
Esto es muy parecido al scanf, ¿sí? ¿Qué poníamos? El tipo de datos y en qué variable lo guardamos. Y este es exactamente más que yo tengo un f de una. Por lo tanto, el primer argumento de la función tiene que ser el puntero. Entonces hago la lectura en bloque de un archivo. ¿Cuál archivo? El que apunta a archivo lectura, arch lectura, y el valor que voy a leer es del tipo entero y lo voy a almacenar en la variación de memoria de la variable número. ¿Sí? Entonces, nuevamente voy a preguntar, el FEO, que significa end of file, la función de finalización del archivo, si vale 0, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imprimir el valor, ¿sí? ¿Qué va a imprimir en el archivo? ¿Cuál archivo? Archivo de escritura. ¿Qué va a imprimir? 2 enteros y después un salto de línea. ¿Cuál va a ser el primer entero? Número. ¿Cuál va a ser el segundo entero? Número por número, o sea, número al cuadrado. Y después un barra n, o sea, va a ser un enter. Listo. Entonces, leí en el archivo de lectura, escribí en el archivo de escritura, y después leo nuevamente en lectura y pregunto si llegué al fin de archivo. Si es que llegué al fin de archivo, esto no va a valer 0, sino va a valer otro valor, va a valer 1. Entonces salgo del while y cierro el archivo de lectura y cierro el archivo de escritura. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? A ver si... No tengo ninguna pregunta en el chat y en el micrófono. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Entonces, tendría que partir de datos txt, que es del 1 al 15, y generar datos T1, que es del 1 al 15, con la segunda columna, con un espacio de por medio y al final un enter, con el cuadrado del primer valor. ¿Sí? Claro, sí, Santiago, vos fíjate que vos tenés el primero, este lo abrís del modo lectura, que es datos. Y a datos T1 lo abriste como escritura. Este lo generaste. Acá lo estás haciendo, ¿ves? Y fíjate, acá datos T1 es de escritura y de texto. Si no existe, lo creás. O sea, lo crea el lenguaje C. ¿Sí? Entonces, partimos de esto y escribimos en esto. Compilamos y lo hacemos andar. ¿Sí? No, en este caso, para que no se confunda Maxi, no puse una impresión por pantalla, tampoco lo pide el enunciado, entonces que no muestra nada. Pero el resultado es que datos T1 hace lo que nosotros teníamos pensado. ¿Sí? Si es que nosotros modificáramos esto, ¿sí? Y tengo acá, por ejemplo, 10, 20, 30, ¿sí? Y lo ejecuto a este archivo, ahora datos T1 debería decir el cuadrado de 10 es 100, el cuadrado de 20 es 400, el cuadrado de 30 es 900. ¿Sí? Bueno, entonces, les comparto TP4.
ejercicio 03. ¿Sí? Ahí tenemos el ejercicio resuelto. Y también le podría enviar este archivo que tiene con el valor de 100. ¿Sí? ¿Una pregunta, chicos? ¿Puede ser, profe, que a los punteros de tipo file también se les diga buffer? O se los trate como buffers. Sí, el buffer, digamos, lo que pasa es que tiene la metodología de un buffer o de buffer, ¿no? En el cual el buffer lo que te hace es como un almacenamiento intermedio, ¿sí? Ustedes vieron con la profe que vieron la instrucción flush, ¿sí? Sí. Siempre que ustedes escriban por una cuestión de cada vez que nosotros mandamos a escribir, no siempre nos hace caso, digamos, la computadora instantáneamente. Lo que hace es acumula todas esas instrucciones y cuando llega a una cierta cantidad, ¿sí? Eso está almacenado en un buffer y después se baja todo de una sola vez con el sentido de ser más eficiente, ¿sí? Entonces podemos decir que esta metodología de archivos trabaja con el concepto de buffer. No sé si he sido... Si te respondí. Se entiende, profe. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 4 también, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata. Me equivoqué. Bien. Acá está el 4 y el 5 están íntimamente relacionados. Dice que leamos el archivo datos T1, TXT, lo que generamos recién, a través de la función fscanf, y copiar los mismos en datos-b1 bin, ¿sí? A través de la función fwrite, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar la lectura del modo texto y la escritura en este archivo en modo binario, ¿sí? A través de la función write, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese código. Bueno, vamos a tener un puntero de lectura, un puntero de escritura, ¿sí? Y vamos como yo les había escrito en la pizarrita esta que había puesto, que se maneja con el concepto, si el fscanf con el concepto de bloque, esto vamos a utilizar nosotros, se puede trabajar por variable, pero lo recomendable es que trabajemos con el concepto de registro, ¿sí? Entonces voy a hacer un registro que sería el renglón que leo, que dice que tiene dos números, tiene dos miembros enteros, uno que se llama número y otro que se llama cuadrado, ¿sí? Y voy a decir que este tipo de datos se llama tregistro, y registro sería una variable del tipo tregistro, ¿sí? Bien, entonces, decimos que el archivo lectura va a apuntar al resultado de ejecutar la función fopen, ¿sí? Cuyos parámetros son datos T1 TXT, que es de lectura y es de texto, y el archivo de escritura va a apuntar al resultado de ejecutar la instrucción fopen datos b-b1.bin,
Yo le puse .bin porque quería, pero me da una idea de que es binario, ¿sí? Pero no es una extensión que sea exclusivamente para los binarios, ¿sí? Y acá tengo como parámetros o modos W y B larga. Escritura binaria. Y acá hago de vuelta el control. Si archivo lectura es igual a null, problemas. Si escritura es igual a null, problemas. Y salgo. Y después, ¿qué hago? Fíjense, hago un fscanf, ¿sí? O sea, una lectura por bloque. ¿Desde qué archivo? Desde archivo lectura. ¿Cuántos datos voy a leer? 2. ¿Sí? 2 enteros. ¿Y dónde lo voy a grabar? En registro número y registro cuadrado. Acuérdense que registro es una variable tipo de estructura que la definimos acá. ¿Sí? Seguimos acá en la línea 24 y voy a hacer un ciclo. Lectura, impresión por pantalla, que esto no lo pide, el enunciado, pero es para control mío, para ver si que lo estuve leyendo bien al archivo de lectura, y escribo. ¿Cómo hago para escribir? Tengo que escribir, decir, ¿desde dónde saco la información? Digo desde la variable estructura registro. ¿Cuánto ocupa lo que voy a escribir? Entonces, para no estar haciendo cálculo de que en este caso cuántos serían 2 enteros, pongo sizeof. ¿Se acuerdan la instrucción sizeof? Que es el tamaño de la variable registro. Listo. Voy a escribir lo que tenga registro. ¿En qué tamaño? En el tamaño del registro. ¿Cuántas copias? 1. ¿Sí? ¿Y dónde voy a escribir? En el archivo escritura. ¿Sí? Y después, esto sería, escribo en el archivo binario. Nota un poquito más así. Leo del archivo de texto. Y hago desde. Y hago este ciclo, ¿sí? Lectura y escritura hasta que llego que el feof no me da 0, me da 1. Entonces ahí se termina, entonces cierro la lectura y cierro la escritura. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Fuimos haciendo como una mamushka de código, digamos, cada vez le íbamos agregando algo más. Y ahora llegamos a escribir, o sea, ya hicimos el fscanf, el fgetc, el fputc, el fscanf, el fprintf y el fwrite. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué instrucción nos está faltando? El fread. El fread, ¿sí? Entonces acá lo ejecutamos y esta es la impresión por pantalla. ¿Y cuál es la otra cosa que podemos hacer y debemos hacer? Fíjense un segundito, vamos a poner acá. Acá tengo datos T1, que eran los datos estos, y datos bin. Fíjense, yo lo voy a abrir. Lo voy a abrir ICOM. Blog de notas, ¿sí? Fíjense la información. Está en binario. Está en la codificación binaria, digamos.
no es transparente como mi archivo de texto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿puedo decir que está bien o está mal? No sé. No sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo doy por bueno, lo doy por malo? ¿Qué debería hacer? Imprimir por pantalla. Perfecto, lo que dice Joana está perfecto. ¿Por qué no lo leemos y lo imprimimos por pantalla para ver si dice lo mismo? ¿Sí? Entonces, suponemos que está bien. Entonces vamos a ver el siguiente problema que dice: leer el archivo datos-b1 bin, que no sabemos si está bien hecho, y mostrar por pantalla el contenido de la columna, ¿sí? En forma de columna. Entonces vamos a ver ahora ese contenido. ¿Se entendió el 4? De mi parte sí, profe. Bueno. Bueno, ponemos ese y y le voy a copiar el datos-T1. Bueno, y ahora vamos a poner el TP4 ejercicio 05, ¿sí? Les doy estos ejercicios, ¿sí? Estoy siendo tan generoso, digamos, porque, digamos, esta es la base para que después no haya desviaciones que sean complicadas, ¿no es cierto? Ustedes ven que esto es un código muy sencillo, en el cual, digamos, no debería haber complicaciones. ¿Sí? Vamos a ver entonces el 5. Que significa leer el binario e imprimir por pantalla. Entonces, tenemos un puntero de tipo file, que va a ser de lectura. Defino la misma estructura del ejercicio anterior, ¿sí? Dos enteros que se llaman número y cuadrado. Este es el tipo de datos de registro y esta es la variable registro. Y digo que abro el archivo datos-b1.bin de lectura del tipo binario. Al resultado de ejecutar esta instrucción, va a generar un puntero que se lo voy a asignar a archivo lectura. Bien, entonces pregunto, si archivo lectura es igual a null, porque no existe, porque lo están usando otro usuario al archivo, devuelve 1 y sale del programa. Y si es que no sucedió nada de eso, continúo y hago un fread, ¿sí? Muy parecido al fwrite, digamos, le digo dónde voy a guardar la información, ¿sí? O sea, se va a guardar en la variable registro. ¿Cuánto voy a leer? El tamaño registro, una instancia, y ¿desde dónde? Desde el archivo lectura, ¿sí? Entonces, hace esa lectura de ese registro y se guarda en esta variable, ¿sí? Entonces, después planteo, mientras no sea fin de archivo, o sea que mientras valga 0 el feo de archlectura, que imprima la información del registro, o sea, registro número, registro cuadrado, y después el /n, y después que imprime por pantalla, que lea el siguiente registro y determine si es fin de archivo o no. Una vez que el fin de archivo no es 0, sino vale 1,
salgo de este ciclo while y hago el fclose del archivo de lectura. ¿Sí? Y ahí vamos a ver si realmente es correcto o no la confección del punto anterior. Bueno, vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo, y sí, me dio perfecto, ¿sí? Me dio perfecto, eso es lo que tenía el archivo anterior, ¿sí? Entonces acá les copio el código, ¿sí? Y también les voy a copiar el B1 bin, que es el ejercicio que viene de atrás. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, me importa no. Bueno, tenemos acá el archivo, el ejercicio número 6. Es muy sencillo, ¿sí? En vez de leer del 1 al 15, dice, escribe un programa que permita cargar 20 registros de mediciones, que tiene la siguiente información: nombre de la prueba, ¿sí? Número de medición, o sea, este es un string de 30 caracteres. Número de medición, que es un entero, y el valor, que es del tipo float, ¿sí? Esto va a ser guardado en la unidad C, o sea, ahí vamos a cambiar vamos a poner C dos puntos barra, o sea, en el raíz, y se va a llamar mediciones.dat, ¿sí? En vez de 20, ustedes lo pueden hacer 5 registros, una cosa así para no aburrirse, ¿no? O 3, ¿sí? A modo de prueba, porque entre 3 y 20 es lo mismo, ¿sí? Entonces, pedimos por teclado que ingresen 20 o 3 registros con esa información, nombre de la prueba, número de medición y el valor, y lo vamos a guardar en el archivo mediciones.dat. Y el 7 va a ser un programa para ver, que lo lea y lo muestre por pantalla, ese mediciones.dat, para ver si está bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Y el 8. Eso se los dejo para ustedes, ¿sí? Esos tienen todo para hacerlo. Y ¿sí? Dice, escriba un programa que realice la encriptación de un mensaje en el archivo de texto, ¿sí? Al ser ejecutado tiene como primer parámetro el archivo fuente y como segundo parámetro el archivo destino, el cual será encriptado según un determinado criterio definido por el alumno. ¿Cómo podemos hacer para encriptar un mensaje? Para que un mensaje determinado no vaya así tan transparente, no quede grabado de manera tan transparente como es nuestro lenguaje común y corriente. ¿Qué podríamos hacer para encriptarlo? Escribirlo en binario. Podría ser, tranquilamente, ¿sí? ¿Y cómo podrías hacer con eso? Podríamos hacer ito a, ¿sí? Integer to ASCII, digamos, podemos pasarlo a todo, digamos, y después hacemos ato i después del otro lado, ¿o no? ¿Qué otra idea complementaria a la de Bustamante tienen ustedes? Yo recuerdo que una vez había hecho un programa que usted había mostrado en donde le sumaba 5 posiciones
posición del abecedario, algo así era. Que si, no sé yo. Sí, sí, sí. Perfecto, sí, sí, Kevin, muy buena memoria. Perfecto. Sí, podemos hacer esto. Por ejemplo, yo este ejercicio lo resolví. ¿Sí? A ver si yo tengo acá. Yo tengo acá el mensaje este. Hola, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Y yo a cada carácter, digamos, le sumé 1. O sea, el H en qué se debería convertir. Fíjense. El mensaje encriptado, el H de H se convierte en I. La O, la siguiente es una P. La L se convierte en una M y la A se convierte en una B larga. El ASCII 32 del espacio se convierte en el ASCII 33, que es el signo de exclamación. La C se transforma en D y se dan cuenta que esto no es tan transparente decir hola, ¿cómo estás? ¿Se entiende? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo harían para un mensaje cualquiera, como por ejemplo este, que es el archivo mensaje, lo convierta después al mensaje E, que es un archivo de texto, pero encriptado, entre comillas? ¿Sí? En el cual no hice una transcripción lineal del mismo carácter, no lo puse acá, sino puse algo modificado. Hice una transformación lineal. ¿Cómo se imagina que se podría hacer eso? Podríamos pasar, Sí, te escucho, Kevin. si es con código ASCII, podríamos pasar todas las letras a símbolos y luego a binario. Sí, no te hace falta pasar a binario, ¿no? Ah, yo pensé que estaba uno de esos. No. Vos fíjate que esto no es binario, esto es texto. Lo que planteó Esteban, digamos, no sé si lo entendí bien, digamos, es que lo pasemos, en vez de la H, poner como la H, sino poner código binario de unos y ceros. ¿Sí? Pero que sean caracteres. Bueno, a ver, les pregunto, ¿cómo andan con análisis matemático? ¿La tienen regularizada todos? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Y si es que yo hago una encriptación y que yo a este archivo lo podré desencriptar, ¿cuáles serían las condiciones, pensando en análisis matemático, para que yo pueda hacer una encriptación y una desencriptación? Con sucesiones podría ser, viendo... Ah, no. Algo más acá, más sencillo. Si con el tema de funciones, ¿qué debería cumplir esta función para que yo pueda encriptar y desencriptar? ¿Qué les parece a usted? Sería C más o menos 1, o sea, más para encriptar y menos 1 para desencriptar. Perfecto, bien, esa sería la metodología, pero ¿qué es lo que debería? Perfecto. Ahí lo que escribe Max, tenemos que saber
qué se le hizo. O sea, para desencriptar yo tengo que saber cómo lo encripté. ¿Sí? Perfecto. Estamos totalmente de acuerdo, pero ¿saben a qué es lo que voy? Que no me hago entender. Que tendría que ser una función del tipo biyectiva para que tenga, digamos, para que tenga inversa. ¿Se entiende? Yo con la función llego a un valor, pero yo cuando quiero hacer la inversa no tengo que llegar a 2 o 3 valores posibles. Tengo que volver a uno, al mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí lo entendí, profe. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer una función del tipo biyectiva para que tenga inversa. Entonces, acá, si yo le sumo 1, sería como la función x más 1. X más 1 tiene f de x es igual a x más 1. ¿Tiene inversa, sí o no? Sí, Sí, señor. ¿Sí? ¿Y cuál es la inversa? x menos 1. Perfecto. ¿Sí? De 10. ¿Sí? Bueno, entonces el x más 1 está validado porque es una función biyectiva. Entonces busquemos, si no se nos ocurre nada, otra cosa, pongamos más 1, más 2, más 3, o menos 1, menos 2, menos 3. Pero veamos si podemos hacer otro tipo de encriptación que sea un poquito más compleja, pero que sea biyectiva. ¿Se entiende? Bueno, entonces, traten de hacer esa transformación, ¿sí? Y después hacemos hacen ustedes el ejercicio 9, que harían la desencriptación del ejemplo del archivo anterior, ¿sí? Que sería casi lo mismo, nada más que con la función inversa, ¿sí? Estos ejercicios están de la mano, ¿sí? Así que bueno, la próxima clase rendiríamos, que sería el 2, y la siguiente, que sería el 9, evaluaría yo estos ejercicios. Ustedes los defenderían y los presentan ahí. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bueno, profe. Para la semana que viene, si tienen algunas dudas durante la semana, antes del parcial, díganme con tiempo y yo les aclaro lo que les haga falta, pero si han hecho la carpeta, me llegaron 3 carpetas, creo que de Joana, de Bustamante y de alguien más, que no recuerdo bien quién me la envió, pero me faltan las otras, ¿sí? No van a poder rendir bien si es que no tienen esas carpetas en condiciones. ¿Estamos? Así que bueno, si no la enviaron, traten de completarlo cuanto antes. ¿Sí? Así que bueno, chicos, estamos en contacto. Bueno, profe, nos vemos. Que ande bien. Nos vemos igualmente, que anden bien ustedes también. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta Profe. luego.